Bueno, estamos grabando ya. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Ahí puede escribir. Fíjense, cuando un condensador va a trabajar con DC, con direct current, o con alimentaciones producidas así con pilas, baterías o fuentes de poder, el condensador tiene que ser de este tipo. Condensadores electrolíticos se llaman. Los que tienen polaridad, que cuando usted lo saca, tiene que ver cómo lo sacó, porque eso tiene un lado negativo y un lado positivo. Y el nuevo que ponga debe de colocarlo con la polaridad correcta, porque si no se daña. Entonces, los condensadores que trabajan con DC son condensadores electrolíticos. Ese tipo de condensador no es caro, es barato. Entonces, lo voy a decir de una vez. Cuando uno cambia un integrado es un circuito completo hecho en una cápsula de germanio, de silicio, con que construyen los integrados. Siempre hay como 3, 4 o hasta 5 condensadores de este tipo, diferentes tamaños, de este tipo así. A ver si tengo otro aquí. Este amarillo se mejor. Más pequeño, más grande. Pero siempre alrededor del integrado existen condensadores electrolíticos que se usan para que los voltajes del integrado queden estabilizados, o sea que ellos se cargan y mantienen el voltaje de ese pin del integrado estable. Cuando uno trabaja, que un integrado de eso se quema, al cambiarlo, usted cambia todos los condensadores de este tipo electrolítico que tengan que ver con los pines del integrado. Como dije, generalmente no son muchos, son como 3, 4, 5 alrededor. Estos condensadores electrolíticos generalmente tienen una capacidad superior a 1 microfaradio. Pero ya el de 1 microfaradio usted no lo cambie, porque eso no cargaría mucho electrones, entonces ese no está propenso a dañarse. Los que están más propensos a dañarse son aquellos condensadores electrolíticos de este tipo, que son, por ejemplo, de mayor capacidad, por ejemplo, de 10 microfaradios en adelante. 50, 100, 200, 300, 1000 microfaradios. Eso hay que cambiarlo. Porque esos son los responsables de cargarse y mantener los voltajes constantes a ese integrado que está trabajando. Adelante. Bien. Entonces, el comportamiento de los condensadores con DC, generalmente estamos hablando de condensadores electrolíticos. Cuando nosotros trabajamos en corriente alterna o variable, no podemos usar ese tipo de condensador porque ese es polarizado. Y si le metemos corriente alterna, lo quemamos, lo dañamos. Eso tiene que saberlo todo electrónico. Entonces, cuando se trabaja con corriente alterna, con AC, se utilizan los condensadores cerámicos, que no son polarizados y pueden trabajar con corriente alterna. Este condensador, por ejemplo, voy a ver el voltaje que soporta.
de Borgo, vamos a ver. Bueno, esto aguanta hasta 800 voltios. Esto quiere decir que puede trabajar con la corriente alterna de la casa tranquilamente, sin dañarse, y hace su trabajo. Ahora, ¿cuál es el trabajo de estos condensadores de baja capacidad? Bueno, esto tiene un trabajo especial. Ellos ofrecen una resistencia a la corriente alterna, pero esa oposición o resistencia no se llama resistencia, sino que se llama reactancia capacitiva y se designa con las letras XC. Después yo explicaré más aquí en la pizarra, pero es importante que se sepa que estos sí trabajan con corriente alterna y ofrecen una oposición al paso de la corriente alterna o al trabajo de la corriente alterna que no se llama resistencia, sino que esa oposición se llama reactancia capacitiva. Esa XC, para determinar esa oposición, hay que utilizar una fórmula que dice XC igual a 1 sobre 2pi por F por C, donde la capacidad tiene que darse en faradio. Es importante que no estoy escribiendo nada, pero para no perder el hilo, debo de hacerlo así. ¿Por qué debe darse en faradio cuando se sustituye en la fórmula? Bueno, porque los valores son en microfaradio, pero usted tiene que transformarlo a faradio. Y para transformar una cosa menor a una mayor, tiene que dividir entre 1.000.000, porque el microfaradio es 1.000.000 de veces más pequeño que el faradio. Fíjense, yo voy a hacer un ejemplo en la pizarra de todo esto, pues, que he explicado así verbalmente. Y es importante que sepa que los que trabajan con energía alterna o variable, son los condensadores cerámicos, y los que trabajan estabilizando voltajes de DC son los condensadores electrolíticos, que parecen unos tamborcitos, que son los que enseñé anteriormente. Voy a dar el dato. Este tipo de condensador no se daña, casi. O sea, eso no hay que sospechar de él así, a menos que sea una cosa muy extrema, que se vea explotado, que se vea roto, etcétera, etcétera. Pero es un tipo de condensador que no se daña. Cónchale, profesor, ¿eso es así? Sí, eso es así. El único condensador que usted va a cambiar cuando cambia los integrados son los condensadores electrolíticos, que tienen polaridad. No es que no se lo dije, se lo dije. Eso no sale en el libro, por lo tanto, por eso estoy haciendo el hincapié. Fíjense. Un integrado, los pines, y los fabricantes colocan muchas veces, para controlar el integrado, una resistencia, y ¡clac!, le clavan un condensador electrónico. Generalmente los valores pueden ser de 100 microfaradio. Y si está alimentando al integrado, vamos a suponer con 12 voltios. Entonces el condensador que se va a poner allí tiene que aguantar, por ejemplo, 50 voltios. O 25. 50 o 25, pero siempre los condensadores se colocan de voltajes mayores para que soporten el voltaje con que están trabajando. Eso es lo que hace un fabricante.
Ese tipo de condensador es el que digo que hay que cambiarlo siempre, porque cuando se quema el integrado, a lo mejor hubo perturbaciones bruscas que dañó los condensadores alrededor y hay que cambiarlo todito. No es que usted se va a poner a probar, no. Eso se lo digo yo, que eso es así, para asegurar la reparación que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque todo eso ya trabajó. Si usted, vamos a suponer que sea un condensador que esté dañado y usted cambia ese solo, los otros también han trabajado y se daña otra vez por el mismo sitio, se daña otra vez porque hay un condensador receptivo que usted no cambió. El cliente no le importa saber que se dañó. El cliente lo que le interesa es que le repare. Y usted queda como un mal técnico, porque eso se está dañando muy rápido. ¿Ve? Porque usted no tiene conocimiento para trabajar. Bien. Cuando alimentamos con aceite, con una fuente alterna, vamos a suponer que sean 110 voltios AC, 60 Hz. Y colocamos un condensador ese condensador no puede ser electrolítico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está siendo alimentado con corriente alterna y los únicos que pueden trabajar con corriente alterna son los condensadores cerámicos. Ese que tengo por ahí es de 0,1 microfarad y aguanta hasta 800 voltios. O sea que se aguanta perfectamente la corriente alterna allí. Vamos a suponer que esto es de 10K y este condensador es de 0,1 microfarad. ¿Qué es lo que dice la electricidad, la electrónica? Bueno, que los condensadores, cuando sean alimentados con AC, producen una oposición que no se llama oposición, sino que se llama reactancia capacitiva. Reactancia XC igual a 1 sobre 2pi por F por C. Si yo sustituyo valores en esa fórmula que me da la oposición del condensador cuando está trabajando con AC, 6,28 por 60, que es la frecuencia de la corriente alterna, por C, que es 0,1, y para transformar los microfaradios a faradios hay que dividir entre 1.000.000. O sea que hay que multiplicar por 10 a la menos 6. Pero 10 a la menos 6 abajo, en una expresión matemática, es igual que poner 10 a la 6 arriba. XC igual, lo hacemos con una calculadora científica. ¿Ve? Colocamos 6.28 por 60 por 0,1. Le saco al inverso. Eso da, después lo multiplico por 10 a la 6 y eso da 26.539,2.
Eso es reactancia capacitiva. Entonces, ese condensador allí en ese sitio, alimentado con una corriente alterna de 60 Hz, produce una oposición de 26.539,2 ohmios. Y resulta que nosotros hemos dicho que en un circuito serie siempre la corriente es la misma en todo el circuito y va a caer siempre mayor voltaje en aquel elemento que tenga la mayor resistencia. Si no lo hemos dicho, lo estoy diciendo. Cuando un circuito es serie y tiene varios componentes, el componente que recibe el mayor voltaje es aquel el que tenga la mayor resistencia, la mayor oposición. Entonces, el mayor voltaje en ese circuito de dos piezas, una resistencia y ese condensador, va a caer en el condensador. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la mayor oposición. Y resulta que el voltaje que cae en el condensador está desfasado 90 grados con respecto al voltaje que cae en una resistencia. ¿Por qué? Porque este es un elemento reactivo, por eso se llama diferente la oposición, y este es un elemento resistivo. Para lograr saber la oposición total de un circuito RC, así, con corriente alterna, habría que aplicar aquí. Del centro para acá estaría la XC, poner así XC, y hacia acá estaría la R. La XC es la que vale 26.539,2 y la R. Y como eso está desfasado 90 grados, para poder sumar vectores, hacemos un diagrama vectorial y la resultante se conoce como Z, y eso recibe otro nombre que se llama impedancia. Impedancia. Voy a poner una línea por aquí para que se vea que eso es otra cosa. Entonces, la oposición total de un circuito formado por un condensador y una resistencia no recibe el nombre de resistencia ni de reactancia capacitiva, sino que recibe el nombre de impedancia. Esa impedancia, para calcularla, hay que aplicar el teorema de Pitágoras, donde dice, creo que lo puedo hacer, que Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más la XC al cuadrado, y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Profe, bueno, eso sale del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado en un triángulo rectángulo, por eso sale esa forma. Y esto se llama impedancia. Bueno, yo me he entendido un poquito, pero ya es necesario que ustedes conocieran que una cosa es reactancia, otra cosa es resistencia y otra cosa es impedancia. Si usted no sabe distinguir entre esos fenómenos y sabe exactamente a qué se refiere, una resistencia es ohmio y está en el eje X. Una reactancia capacitiva
es obvio también, pero está en el eje Y hacia abajo. Y como son dos vectores, para sumarlo y saber la oposición total del circuito, hay que sumarlo vectorialmente y por eso viene esta fórmula. Y así se calcula la impedancia. Y la impedancia es la oposición total de un circuito formado por resistencia y condensadores y reactancia. También lo veremos que también se llama impedancia cuando el circuito está formado por resistencia y bobina, para determinar la oposición total. Pero eso todavía no lo estamos tratando. Entonces, bueno, yo les he dicho, ustedes no van a tener duda de lo que van a hacer. Oye, pero tienen que tener el conocimiento necesario para no tener duda. Porque usted no debe confundir ni pretender que un condensador haga el trabajo de una resistencia. Eso está desfasado. Tampoco puede sumar la oposición de un condensador a la oposición de una resistencia. Bueno, más adelante esto yo lo voy a seguir explicando, esta parte pues de la oposición de los condensadores, pero lo que se quiere ahorita es saber que si usted quiere estabilizar voltaje, utiliza condensadores electrolíticos. Y si usted quiere hacer divisiones de voltaje, pero en señales variables o alternas, puede utilizar condensadores pero cerámicos. ¿Okay? Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y para qué se usan los condensadores en señales variables o alternas? Bueno, porque resulta que si usted tiene un circuito aquí y amplifica una señal y le mete una resistencia, y para ser amplificada más adelante esa señal, entonces la corriente continua de aquí pasa para allá y pasa la señal. No, señor. Para poder acoplar un circuito amplificador a otro circuito amplificador en un esquema o en un aparato cuando lo están fabricando, esta parte que amplificó le meten la señal con un condensador al otro circuito y la corriente continua de allá no se viene para acá, ni esta de acá se va para allá porque está el condensador. Y el condensador sí deja pasar la señal variable que tiene que seguir siendo amplificada. Esa es la utilidad de los condensadores. Bueno, poco a poco pues ustedes van aprendiendo electrónica. Y esto es electrónica básica. La persona que no conoce cómo se comportan las cosas, no conoce la electrónica básica, olvídese que no va a poder hacer reparaciones que él quede conforme, porque no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Miren, ustedes ven que yo me emociono y esa cuestión y eso. Espero que hayan captado esto poco a poco, porque introduje ciertas cosas nuevas, pero eso se va a seguir repitiendo y en el transcurso del curso se va a seguir aclarando todo eso. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Por favor, copien lo que está en la pizarra.